Hola, ¿cómo están? En el video de hoy haremos un mini álbum folder sin usar papel decorado. Lo que vamos a necesitar es cartulina, en este caso estoy usando tamaño carta, washi tape o deco tape, regla, cúter, tijeras, pegamento y lo que quieras para decorar. Opcional, perforadora, ojales, listón elástico y papel contact. Lo primero que haremos es cortar la cartulina por la mitad. Vamos a unir las dos piezas con washi tape. Estoy dejando 1/4 pulgada de espacio. Primero voy a sujetarlas para evitar que se muevan. Quito un poco el adhesivo de la cinta antes de pegarla, así evito que al despegarla no maltrate la cartulina. Asegúrense de usar una cinta con buen pegamento para unir las piezas. Si no lo tiene, pueden aplicar pegamento antes o pegar tiras de cartulina. Pegamos el washi tape por ambos lados, así tendremos un lomo más resistente y flexible. Tomamos otra cartulina, la cortamos un poco más angosta que la base. La acomodamos en horizontal y hacemos una marca a la mitad. Partiendo de esa marca medimos 1 pulgada hacia la derecha y otra hacia la izquierda. En vertical medimos media pulgada. Unimos las líneas y cortamos para formar la entrada del bolsillo. Para darle más vista, redondee las esquinas. No olvides borrar las líneas de lápiz. Para pegar el bolsillo a la base, cortamos 2 tiras de 1 pulgada por el ancho del bolsillo. Las doblamos por la mitad. Cortamos las esquinas diagonalmente. Pegamos una en la parte superior y la otra en la parte inferior, alineando bien los bordes. Antes de pegarla, voy a poner washi tape en las 4 orillas. Te recomiendo hacer esto para proteger tu álbum si no vas a usar papel contact. Como redondeé las esquinas, también lo tengo que hacer en el washi tape. Hago unos cortes de esta manera en las esquinas y empiezo a doblar. Lo mismo haré en las otras 3 orillas restantes. Las esquinas quedarán más gruesas y eso está bien para que no se maltraten tan rápido. Voy a cortar otra pieza de cartulina. Como ven, yo no mido, simplemente hago una marca con el lápiz donde voy a cortar. Voy a trazar líneas a media pulgada de distancia del borde izquierdo y derecho. Sobre esas líneas voy a trazar 3 más con una separación de 2 pulgadas entre cada una. Me va a quedar así. Vamos a hacer un corte abajito de la línea que trazamos y otra sobre la línea. Estas serán las ranuras donde insertaremos etiquetas. Desprendemos los remanentes. Colocamos washi tape justo en el borde de las ranuras para evitar que con el uso se vayan abriendo más. También agregué washi tape arriba y abajo. Coloco adhesivo en los bordes y pego sobre el bolsillo. Esta parte irá de este lado. Aún no voy a pegar, primero haré la parte izquierda. Tomo otra cartulina y la doblo por la mitad.
hago una marquita con el lápiz donde voy a cortar. Esto quedará así, y de este lado haré un bolsillo como lo hicimos con el primero. Corto 2 tiras de cartulina, las doblo por la mitad, corto las esquinas diagonalmente, mido el centro y partiendo de ahí mido 1 pulgada a la izquierda y otra a la derecha, media pulgada hacia abajo y cortamos. Pegamos las tiras de cartulina a los lados. Si no quieres que esta parte se abra, puedes hacerla bolsillo, colocándole las tiras de cartulina arriba y abajo y cortando el lado izquierdo. Aquí tengo mi portada lista, solo con unas pegatinas que enmarqué con pluma en gel color blanco. Aplicaré papel contact para protegerlo. Redondeo las esquinas. Hago unos cortes y doblo, tal como lo hicimos con el washi tape. Para las tarjetas voy a usar retazos de cartulina. Pongo marcas donde voy a cortar y me aseguro que entren por las ranuras. Para agregar el listón elástico usaré mi perforadora. Las perforaciones están a 2 centímetros de distancia del borde. Para sujetar las puntas usaré ojales. Si no tienes, puedes pegarlas con silicón o coserlas a mano. Estoy utilizando cinta doble cara para pegar mis bolsillos a la base, sobre todo del lado donde está el papel contact. Donde no lo hay, usaré pegamento blanco. Si tú no agregaste papel contact, puedes usar el pegamento blanco en todo. También pudieras utilizar una pinza para cerrar o usar un listón. Aquí ya te lo presento terminado. Como ves, no utilicé papel decorado, solo pegatinas, washi tape y mi pluma en gel blanca. Lo quise hacer así porque me han llegado comentarios donde me dicen que les es difícil conseguir papel de scrapbook. También quedarían hermosas unas mandalas en las esquinas. Las etiquetas grandes no las medí, solo hice marcas con el lápiz y corté. Este es un folder o mini álbum muy simple que espero te sirva de inspiración. Si el video te gustó, me apoyarías mucho regalándome un me gusta y compartiendo este video con tus amigos. También te invito a que te suscribas al canal y muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Hasta la próxima.